La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Cuando López Obrador en su toma de protesta, el 1 de diciembre del año pasado, culpa al neoliberalismo de los males del pueblo de México, no se equivoca. El neoliberalismo no es un sistema económico, es una política gubernamental económica, son cosas diferentes. Un sistema económico es el libre mercado que es propuesto por Adam Smith, en el que dice que los individuos, las familias, las empresas forman el mercado, comercian unos con otros, hay relación entre compradores y vendedores por medio del precio y quien va a regular el mercado es la mano invisible sin que el Estado se meta. Ese es el sistema de libre mercado. Otro sistema es el sistema centralizado, que es el que tomó el comunismo, un sistema en el cual no es la mano invisible la que regula el mercado, sino que es el Estado el que se ocupa al 100% de toda la vida económica. Esto ya es un sistema fracasado y fallido. Tenemos el ejemplo de Rusia, que prácticamente ya es capitalista, o tenemos el ejemplo de China, que es una economía mixta, que usa un modelo político comunista de fachada, pero que económicamente es capitalista. Y el tercer sistema precisamente es el mixto, en el cual la mano invisible regula el mercado y el Estado se ocupa de ciertas áreas económicas. La mayoría de los países, repito, está en el tercer sistema, el sistema mixto. Entonces, entendemos nosotros que cuando hablamos de neoliberalismo no estamos hablando ni de capitalismo ni de comunismo. El Estado en cierto modo se convierte en una empresa porque va a brindar bienes públicos. Los bienes públicos son de los que podemos participar todos. Y las empresas van a brindar bienes privados, que son bienes de un solo uso. Como por ejemplo una hamburguesa. Un vendedor le vende a una persona una hamburguesa y esa hamburguesa no se la puede comer otra persona porque la compró él. Ese es un bien privado. Un bien público es una plaza. El Estado hace una plaza, le pone luz y todas las personas pueden ir a la plaza. Esa es la diferencia básica. Entonces, aquí las políticas económicas gubernamentales son las que influyen. Buenas políticas económicas gubernamentales van a apoyar a la población. Eso le toca al Estado. Malas políticas gubernamentales económicas van a afectar a la población. El mercado, repito, lo regula la mano invisible y el papel del Estado es cuidar el mercado, dar un Estado de derecho, brindar libertades, dar un marco jurídico para que ese mercado crezca, se maneje y se autorregule, mientras el Estado cuida los derechos de propiedad que vendrían a ser el control que cada persona tiene de los recursos. Por ejemplo, un panadero quiere vender sus conchas, sus bolillos, y el Estado no le va a regular o no le debería regular los precios a los que él va a comprar o vender. El Estado lo que va a hacer es proteger a ese panadero para que no venga alguien y le robe su producto y él pueda venderlo y pueda pagar sus impuestos y pueda beneficiarse. Ese es el equilibrio entre mano invisible y Estado. Ahí están la mayoría de las economías del mundo, incluso la nuestra, incluso lo que propone López Obrador es lo mismo, es una economía mixta. Cuando él ataca al neoliberalismo, que repito, no está atacando al capitalismo, no está atacando al libre mercado. Él está tomando un papel en el que el Estado va a participar en lo que le toca participar y cuidar de la economía, y va a dejar que los mercados tengan su flujo como debe de ser sin que se esté metiendo la mano del Estado. Por eso él habla mucho de divorciar el poder político del poder económico. Es algo que a López Obrador se le oye constantemente. ¿Por qué? Aquí va este asunto. Él culpa al neoliberalismo de ser el caldo de cultivo, de narcotráfico, de huachicoleo, de violencia, de todos los males que acongojan a nuestra patria. La economía tiene una base, para mí es la principal, que dice que hay recursos limitados para necesidades ilimitadas. Esto hace imposible que todas las personas sean millonarias. Esto ocasiona que tengamos que batallar entre la eficacia y la equidad. No se puede tener ambas al 100%. Este principio nos dice que no todos van a comer caviar, no todos van a estrenar carro, no todos van a estrenar casa, no todos van a estrenar ropa. Lo que debe ocuparse el gobierno, aparte de lo que es la deuda pública, el presupuesto de egresos, el control de ingresos, la inflación y el desempleo,
también debe ocuparse de aplicar políticas económicas que busquen beneficiar a la sociedad y hacer más pequeño la distancia entre clases sociales, acercar a los de media clase a los ricos y acercar a los pobres a los de media clase. Repito, no los va a poder igualar al 100%, pero va a aplicar políticas que ayuden a lograr más equidad. ¿Cuál es la falla del neoliberalismo? El neoliberalismo llega a México de la mano de Salinas de Gortari. Son políticas económicas que toman los bienes de la nación y se los dan a entes privados. Cuando Salinas entró al gobierno, solamente una familia aparecía en la lista de los más millonarios de Forbes, que es la familia Garza Sada. Al salir Salinas, 11 familias más se integran a la lista de Forbes, entre ellos el muy famoso Carlos Slim o Germán Larrea, que es el dueño de la Minera México. ¿Cómo lograron estos personajes en 6 años pasar de ricos a multimillonarios y figurar en la famosa lista de Forbes? Pues porque el neoliberalismo aplicó una política de darle, repito, los bienes de la nación a entes privados para que los administraran, para que se enriquecieran con ellos, dándole su tajada al Estado. Entonces alguien dirá, qué bien, hizo un buen gobierno porque antes había una familia millonaria, ahora hay 11 familias millonarias. No. El problema es que las políticas gubernamentales que aplicó Salinas en cuanto a economía fueron malas. ¿Por qué? Porque tomó recursos del Estado como las telecomunicaciones, como las mineras, y los entregó para que fueran bienes administrados por personas privadas. En el caso de Fox y de Calderón, que fueron más que nada gerentes, más que presidentes, ellos tuvieron los excedentes petroleros más grandes de nuestra historia. Los dos gobiernos panistas ganaron muchísimo dinero con el petróleo. ¿En dónde está ese dinero? No llegó a la población. ¿Qué hicieron? Se lo gastaron en un aparato burocrático que prácticamente se tragó todas las ganancias. Esas son las políticas neoliberales, ese es el mal manejo del Estado de la política, esas son las malas políticas gubernamentales económicas entre las cuales destaca el neoliberalismo. Sí, haces rico a un sector de la población, elevas la calidad de vida de la clase media, pero entre la clase alta y la clase media hay un abismo, y ya no se diga entre la clase media y la clase pobre, y que produce que ese caldo de cultivo de pobreza alimente a otros monstruos como el narcotráfico, como el huachicol, como la delincuencia. Entonces, cuando López Obrador dice el neoliberalismo es el gran culpable, no se equivoca, porque repito, no está atacando un modelo económico, está atacando una política gubernamental en la cual con los datos de Forbes queda bien demostrado la falla que los presidentes de México han tenido desde los años 80, han enriquecido a los ricos, han empobrecido a los pobres, han mantenido a la clase media en su estatus y las distancias son enormes, dando migajas solamente de los grandes gananciales. Y lo hicieron tanto los gobiernos del PRI, los economistas Salinas y Zedillo, no nos sirvió de nada tener tecnócratas en el gobierno. Lo hicieron luego los gobiernos del PAN, que se comportaron como gerentes, tanto Fox como Calderón, protegiendo los intereses de empresas. Y bueno, Peña Nieto vino a poner la gota que derramó el vaso, porque permitió una corrupción tan rampante que eso también es veneno para un mercado, para una economía y para la sociedad. Cuando López Obrador habla de austeridad, habla de combate a la corrupción, estas son políticas gubernamentales económicas también. Ahorita la gente se queja porque dice, despidieron a más de 300,000 personas. Sí, es triste, es doloroso, pero era un aparato burocrático sobrepoblado, inflado, insostenible, se estaba llevando demasiados recursos. Me decía una vez una persona que el capitalismo y el libre mercado y que López Obrador no se iba a convertir en Venezuela, porque ese es el cuento que traen y que es comunista y bla bla bla. Me da risa porque no entienden los principios más básicos de economía y de otras ciencias que auxilian a la economía. Esto no es así. Y me decía él, no, pues mira, te pongo un ejemplo. Hoy en México todo el mundo tiene celular, el libre mercado ha provocado que estos bienes lleguen a la población. Es cierto, el libre mercado ha provocado que toda persona, hasta en el pueblito más pobre de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, menciono el sureste porque es la parte más pobre de nuestro país, pues que esa gente tenga un celular. Sí, correcto, un aplauso al libre mercado. Pero ¿qué ha hecho el Estado? Y yo le decía, ¿qué ha hecho? Sí, en ese pueblito todo el mundo tiene celular, pero no hay agua potable.
no hay escuelas decentes, no hay caminos de pavimento, no hay ni señal para el celular. ¿Quién está fallando? No el mercado, el Estado. Por eso la austeridad es otra política gubernamental económica, porque busca quitarle fondos al Estado, bajar la burocracia del Estado y ocupar esos fondos en ayudas sociales. El combate a la corrupción también se puede ver incluso como una política gubernamental económica, porque también, si no vas a regular el mercado, pero sí le vas a decir a las empresas, oye, no andes haciendo facturas falsas, oye, no andes haciendo estos negocios chuecos, oye, no andes evadiendo impuestos. Entonces López Obrador sí está revolucionando el sistema económico mexicano, no lo está llevando hacia el comunismo porque eso ya fracasó, pero sí le está metiendo reglas, está endureciendo la parte que le corresponde al Estado. Las ayudas sociales es otra política gubernamental económica. Dentro del capitalismo, los políticos de derecha dicen, no hay que dar ayudas. Eso se llama asistencialismo. Vamos a construir carreteras, vamos a construir hospitales, vamos a construir escuelas. Esa es la política de derecha. La política de izquierda o socialista, que no es comunista, puede ser política gubernamental, económica, socialista o de izquierda, va a dar ayudas. Ayudas que no van a sacar a la gente de la pobreza, pero sí pueden crear una base en la que puedan mejorar su vida y tener más equidad económica. Las políticas gubernamentales de derecha, como las que apoya el Fondo Monetario Internacional, dicen no, a los pobres no hay que darles dinero, eso es asistencialismo, eso es populismo, enséñalos a pescar, no les des pescado, mejor construye escuelas, invierte en infraestructura, invierte en cosas que te van a dar ganancias. El problema es que en México no se ha hecho tampoco eso, o sea, ni se dio a los pobres, ni se invirtió absolutamente en favor de los pobres. Tenemos en México el 43.6% de la población o 53.4 millones de personas en pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza en México? Los que ganan 3,000 pesos al mes. Tenemos el 7.6% de la población en pobreza extrema o 9.4 millones de personas. ¿Cómo se mide la pobreza extrema? Cuando ganas menos de 1,500 pesos al mes. Si sumamos ambas cantidades, tenemos más de 60 millones de personas en la pobreza. Entonces el neoliberalismo enriqueció a los ricos, mantuvo a la clase media, mantuvo a los pobres, pero hizo crecer la brecha entre clase alta y clase media y convirtió la brecha en abismo entre la clase media y la clase pobre. Un saludo de su amigo el burro Benjamín. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.